Buenas, frikis haters. Pues aquí nos veis de nuevo a la pareja titánica, los dos frikis. Estrenamos corte de pelo. Los dos, sí. Bueno, unos pueden presumir más de pelo que otros, pero estrenando corte de pelo. Vamos a hacer un vídeo novedoso de colaboración. Como este año queremos hacer cosas nuevas, pues este año vamos a hacer vídeos así con tops de videojuegos. En este caso es tops chuscos. Vamos. Y son cinco. De momento hemos elegido, para empezar a ver qué aceptación tienen estos vídeos, un top de 5 juegos de la Super Nintendo de lucha que son de los peores que hemos jugado. La basura máxima. Aquí descartamos, para que lo sepáis, juegos de manga y anime, porque si no hubiese sido imposible. En Japón hay millones de títulos. Hemos probado bastantes juegos en nuestra vida de lucha de 16 bits y seguramente hay peores, pero este top, la verdad que es para reírnos un rato. Lo deja nadie indiferente, ¿eh? Nadie puede decir que son buenos. Exacto, y aparte que también hemos intentado meter juegos como que tuvieron mucha publicidad de que iban a ser super bombazos. Sí, no todos, pero multisistema, sí, multisistema y tal, y luego resultaron ser pues un fracaso. Y antes de empezar el top también pues vamos a destacar algunos juegos que no los hemos metido en el top porque tampoco son tan malos, aunque podrían haber estado, sino porque eran conversiones de otras consolas, y hemos destacado uno de la competencia de Nintendo, que también está en los dos sacos, que supongo que algunos ya sabréis de cuál estamos hablando. Sí. Y esto lo hemos hecho con un formato vídeo que queríamos jugar online los dos y irlo probando en directo, pero el emulador no hemos conseguido que nos funcione. Se ve que necesita VPN. Bueno, todo se andará, ya iremos investigando. Iremos haciendo pruebas. Este primero he hecho un vídeo corto con gameplays rápidos de los 5, del top 5. Y nada, pues los iremos comentando a medida que los veamos. O sea que ahora voy a empezar a compartirlos. Vale, sí, ahora ya se ve. Estoy viendo aquí una portada buena. Una portadísima. Vale, aquí le pongo ignorar. Y bueno, pues le vamos a dar al play a esto. Vale. Y vamos comentando. Sí, las menciones especiales son estas, ¿no? Sí, este es Art of Fighting, Goal Heroes, Fatal Fury y King of the Monsters, ¿vale? Aquí paro el vídeo. Bien. Estos, lo que hemos dicho, son conversiones que se hicieron para la Super Nintendo. Sus versiones de Neo Geo estaban bastante bien, dentro que cabe. A ver, Art of Fighting y King of the Monsters no eran de los mejores, pero no yo salvaría de estos que has puesto aquí delante, yo salvaría quizás el Goal Heroes. El Goal Heroes es el menos malo, sí. Porque el Fatal Fury, a pesar de que era una versión que tenía respetaba a todos los luchadores del original, no como el de Mega, en jugabilidad y sonido, no sé qué pasó ahí. Sí. Y el Art of Fighting también aflojillo, King of the Monsters ya ni hablar. Y el Goal es lo que tú dices tú. Gráficamente estaba bien, tenía todo, o sea, conservaba toda la esencia del original, pero era muy lento. Muy lento y con... Bueno, jugar la versión europea de ese juego tiene sí, delito, ¿eh? Doble delito. Luego ya hemos hecho spoiler del siguiente, que aparecerá. Wow. Cuando hemos cargado el vídeo ya salía. Pues nada, aquí tenemos el Caso 2, que es un juego de Sega que lo publicitaron como el rival de Street Fighter a muerte. Bueno, más que Street Fighter, de Killer Instinct, ¿no? Era como hacer un poco la competencia Killer Instinct. Y bueno, a ver. Se quedó muy atrás, ¿eh? Se quedó un poco atrás, la verdad. O sea, yo sé que los segueros lo miráis con cariño, pero tendréis que probarlo, de nuevo. Pero es un chusco, hay que ser objetivo en la vida y sí. Es un chuscaco. A mí ya me pareció un chusco en su momento, os lo puede decir Kim, que en su día él y yo teníamos el típico pique Sega Nintendo, y yo ya en su día dije que este era atroz. Oye, la portada invita a jugarlo, ¿eh? Bueno, ahí vamos. Venga, pues vamos a empezar el top, ¿vale? Venga, y aquí empiezan las risas. He puesto hasta una especie de intro. Un opening y todo, ojo, atención. Sí. He hecho recortes, He cogido la versión japonesa. Este es de Advance, que aquí se llamó Tu Genuf, ¿vale?
Está en la consola virtual de Switch, quien lo quiera probar, con el nombre de Tufenuf. Pero yo jugué a la versión esta japonesa, el de Advance. Fijaos que solo tiene 4 botones, ¿vale? He ido a las opciones para verlo. O sea que creo que tiene 2, puño flojo y patada floja, puño fuerte y patada fuerte. Este lo podría jugar bien en el mando de la Mega Drive. Ajá. Bueno, el menú no está mal. Bueno, aquí pues voy a bajar un poco esto para no chafarnos. Y 4 personajes, ya los veis aquí. Vale. Y enemigos tenía alguno más. Por eso, una gran selección, sí, un poco feos los personajes. Por eso he puesto el menos malo. Porque dentro que cabe. Un poco a Final Fight, Así de. Pero ahora, para ponernos en contexto, este juego es de 1993 y Street Fighter 2 salió en el 92. Bueno, y en recreativas en el 91, O sea que aquí podéis ver, pues, bueno, claramente que el juego, pues... El personaje ese sin camiseta es bastante horrible. Aquí las barras así en los laterales, intentaba innovar un poco, supongo, la estética, pero los ataques y todo son muy feos. Fíjate que cuando saltas hasta arriba el escenario te come. Además te caneó un poco, Sí, en este me caneó, entonces puse un segundo combate para que se vea que también sé ganar. Y aquí también perdí el primer round, pero el segundo lo gané. Lo que pasa que era tan malo que ya no quise ni acabar el tercer round, O sea que aquí acabará el vídeo con esta victoria. Pero mirad qué personajes, qué movimientos más feos. Ortopédicos. Bueno, a mí se me ve lentillo, en mi vídeo. Sí, va un poco lento. Igual también es porque se está retransmitiendo, No, el vídeo tampoco va tan lento. Según y cómo puede compartir el vídeo por separado si vemos que no queda del todo bien en la grabación. Sí que quizás sí que va un poco lento, por lo que veo. Más de lo que en realidad se mueve. Para ver en esencia la mierda que es, está bien. O sea que bueno, este es el menos malo de los tops que hemos elegido. Ahora también aparece otro juego que también está en la consola virtual de Switch. El famoso... la gente se puede recrear con ellos, puede jugarlos ahora. Sí, podéis jugar a estas maravillas. Doomsday Warrior. ¡Wow! Vale. Aquí también. Ahora fijaos que aquí solo tiene patada, puño y hay un botón para saltar. O sea que ya empezamos mal. O sea, que en un juego de lucha ya tengas un botón para saltar, solo un puño y una patada, ya pinta parece mal. El menú del Pac-Man, Y la variedad de personajes, pues bueno, ahí va. Bueno, son un poco raros. Eso, tío, ese bicho verde del final, tío, cosa más espantosa. Aquí además eliges al personaje, tienes los rivales. Pero me parece que menú es del Mega Man, tío. Sí. Entonces, pues nada. Aquí. Dancing Plan, ojo, Y el otro es el héroe de Dead. Si te fijas, también la estética es parecida a la anterior, al de Advance. Tiene unos sprites del tamaño de un Micro Machine. Bueno, sí, no son muy grandes, tampoco son tan pequeños. Quizás ahí lo estás viendo por... Pero sí, igual es porque lo ves así en pequeño, pero son más pequeños que el otro, sí es verdad. Pero que aquí sí que la jugabilidad, empiezan con esto de los efectos y es un festival de efectos. Recuerdo que solo hay patada, puño y salto, O sea, y luego pues los efectos de eso como aparecen por la cara. Sí, y aparte fíjate que le he dado como 3 patadas y le han atravesado las 3. O sea, que estaba pegada a ella y le da las patadas y no le ha tocado. O sea, aquí sí que la jugabilidad la jugabilidad era horrible. Aquí no he querido hacer más runs. Sublimes. Sí, no, este lo he dejado aquí porque no... ¿Y los muñecos chicos, eso de abajo, qué significa? Sí, tío, lo quería destacar. Es muy feo. Bueno, y aquí empezamos con un juego que igual, este juego no es tan malo como el anterior, pero es que le dieron tanto bombo,
tantísimo bombo que claro, es que cuando lo probamos, nuestro amigo Primal Rage... Un juegazo, ¿eh? Mira qué fondo más guapo, ¿eh? Es un intento de Mortal Kombat con dinosaurios y monstruos prehistóricos. Suena mal, ¿eh? Ya con el concepto, mira, Sí, con la sangre y tiene fatalities. Sangre y fatalities. Este juego es de 1995, ¿eh? O sea, Hostia, 3 años después de Street Fighter, ¿eh? Aquí ya aprovechaban... el Mortal Kombat 2 también. Y también. Aquí ya tienen más botones, si te fijas. Aquí sí que tenían ya más botones, aprovechaban los 6. Pero bueno, plantear de personajes de 7 solo 7 personajes. Mira los personajes ahí renderizados cutre. Esto habían jugado a Donkey Kong y han dicho, digo, venga, vamos a poner unos bichacos renderizados. Increíble, ¿eh? Aquí ya te digo que la gracia querían es el tema de la sangre, que también te podías comer esos humanos que hay por ahí en el escenario, te los podías comer, pero no he conseguido hacerlo. ¿Veis esos humanos que salen por ahí al escenario y nos están rezando? No tiene ningún sentido eso, ¿eh? Pero qué cosa más horrible, colega. No. Bueno, pues este juego lo promocionaron en su época, ¿verdad, Rolly? Sí, además salió, si no me equivoco, en el Atari Jaguar, ¿no? Sí, también. Uh-huh. Era como el juego estrella. Yo creo que la versión original era Atari Jaguar, creo. Y era mejor que esta. Y... Bueno, claro, y la conversión a Super Nintendo, pero aún así era lo mismo, los 7 personajes y todo igual, O sea, es abominable, o sea... El juego en sí es bastante flojillo. Sauron y Vértigo, atención los nombres. Y aquí sí que conseguí ganar, lo que pasa que el Fatality no me lo sabía, entonces... ¿Y cuál es el contexto de estos combates? Que son dominar la Tierra. Ya verás ahora cuando acabas el combate. Aquí se supone que tenía que haber hecho el Fatality, pero no lo he hecho. Es como que es la criatura, ¿eh? Sí. Mira Vértigo, ¿eh? Cómo le pisa la cabeza, ¿eh? No tiene piedad a Sauron, ¿eh? Se lo intenta comer, pero no. Y veis, aquí en el contexto, pues se ve el supuesto planeta y aquí he conquerido una zona, ¿no? Áreas. Tienes que ir conquistando las áreas, que cada área es de un bicho de estos. Estamos llegando a Canelita en Rama aquí, ¿eh? Canelita Uy. Ya has leído el título, ¿no? Rise of Robot. Madre mía. A este también le dieron un bombazo de publicidad. Qué cosa más mala, tío. Le dieron mucha publicidad. Aquí la gracia es que tenía como intros lo que serían full medias de estas, full media motion. Eso, tío, que cáncer para los videojuegos, eso, ¿eh? Pero, claro... ¿Cuánto daño Mega CD con esta mierda, eh? O sea, yo creo que toda la memoria del cartucho iba en estas mini intros. En este puñetazo, ahí era la mitad de... Y luego, mira, fíjate aquí en la intro, porque es que el juego, ya verás las opciones, no tiene nada. O sea, no hay nada. No puedes elegir personaje, ¿vale? O sea... ¿Para qué, no? No puedes hacer nada, es como un modo historia solo. Y... O sea, empiezas con este bichaco y a zurrar ahí a pavo, ¿no? O entreno o el Mission Brief te sale una especie de vídeo que yo creo que toda la memoria del cartucho ahí se fue todo, ahí en estos vídeos. Esto se veía mejor que algunos juegos del Mega CD, es fuerte, decirlo. Bueno, mejor no sé, pero igual bien, sí. Que este juego, si se lo hubiesen currado, podía estar bien, pero claro, es que... Sí, porque los bichos no eran feos, Sí, por eso, pero... Este personaje no me parece mal diseñado. Pero la jugabilidad ya verás que es horrible, y luego el tema de que eliges el personaje y ya es el modo historia directo, no puedes hacer nada. Ortopedia lo llamaría yo la jugabilidad. Fíjate, las intros... Mira. Sí. Mira rápido, Claro, es que el vídeo, el juego nos lo colaron por estas intros, Todo era basado en esto, pero luego un videojuego es para jugar y luego te encontrabas esta jugabilidad. Que escenario más rico, en detalle. 4 cajas, ya la... Es que es malísimo. O sea... Ya. Lo ves, ¿no? Mira, se caen trozos, por lo menos había ese detalle, ¿no? Sí, no, que ya te digo que este juego podía haber sido lo que pintaban, pero es que es horrible, la jugabilidad es que es horrible, o sea... Es que espantoso el juego, Mira que juegaco, O sea... Y aparte la música es la misma de la intro, o sea, es que es increíble.
Ese es espantoso. No, es que mira. Yo creo que no. Planeando todo, tío. Sí, no, creo que solo he ganado un round en todo. El round es el que es. Bueno, en el Primal Rage también gané. En el Primal Rage también gané. Y aquí no he puesto el segundo round, lo perdí. Pero esas sombras que bien hechas, No os he puesto la tortura de mostraros el segundo round para que no. No hacía falta, ya es suficiente, Pero quería que vieseis esto. ¿Qué sentido tiene esto? Menuda mierda, vale. Y bueno, el top 1, aquí lo tenéis. Y aquí creo que el vídeo se me ha ralentizado en la grabación, no sé por qué. Y no cuadra mucho el audio con lo que se ve, pero como tampoco se oye muy bien. Pero el juego empieza así, ¿eh? O sea, no estás jugando, su intro es esta. O sea, tú pones el cartucho, te sale el nombre de Pit Fighter y ya ves esto. El fondo, tío. Pero ¿eso qué es? Parece un juego de CGA de ordenador, tío. El fondo es el mismo siempre. Es abominable esto, Mira. Pero si esa animación es de Jax, del Mortal Kombat 2. Bueno, pues este salió antes que el Mortal Kombat 2, ¿eh? O sea que se pueden haber copiado. Se han copiado Mortal Kombat. Este juego sirvió de inspiración, Ya, hombre, este juego es del 1990, O sea que digitalizado y tal, Mortal Kombat, ojo, ha venido de aquí, Ojo que han tirado de Pit Fighter, Lo estoy viendo, ¿Estás viendo los movimientos? Son horribles, es infernal esto, Y además está pisando algo que no tiene nada que ver con lo que está pisando. Está pisándole el suelo ahí a 3 metros de la cabeza. Ese no era yo jugando, Era la máquina que nada más poner el cartucho ya te ensala y eso. Yo elegí aquí el personaje Cachas igualmente. Mira, Buzz la guía. Y como verás, pues el escenario es lo mismo. Qué bonito, los sprites son bonitos, Y el enemigo es este Mazao. Con capucha. Y me ha costado ver la vida. La vida es debajo del nombre Booth hay un más 136, esa es mi vida. Y el otro que pone Exec más 196, esa es su vida. Pero y cada golpe que le doy me dan dólares. ¿Ves que va subiendo los dólares? Mira las piernas del rojo. Pero qué cosa más horrible. ¿Pero quién se le ocurrió poder mover el personaje en perspectiva? Es horrible, tío. O sea, es más mal pensado y imposible, tío. Qué manera de hacer una animación espantosa, vamos. Que esté saltando y esté saltando encima de la madera del fondo cuando está el personaje delante. Es que es horrible este juego. Mira. Bueno. Se ha cortado, porque el vídeo era más largo, pero al comprimirse no sé qué ha pasado y se ha cortado, pero no os voy a torturar más. No. Creo que la idea ya nos la hacemos. Vale. Voy a dejar de compartir ya. Es súper épico, Sí. Bueno, yo creo que para hacernos una idea de este top, pues ya queda claro. Y este era el vídeo que queríamos así mostraros, y si tiene más éxito, pues ya haremos el top de los buenos o otro top de chuscos de otro género. ¿Puede poner la imagen y que se vean las dos pantallas igual? ¿De nuestras fotos? Sí. Sí, está grabándose con los dos igual, no te preocupes. Vale. Igual lo estás viendo tú así, pero no, en la grabación saldremos tú y yo al mismo tamaño. Bueno, creo que haya mucho que ver, ¿no? De mi cara, pero... No, pero estamos igual. Bueno, pues lo dicho, vamos a probar de hacer esta sección, si tiene éxito, de forma más continuada. Es brutal, me ha encantado, Sobre todo el tema chustos es bueno, Es chusco. Lo que pasa que es una pena no haber encontrado el emulador online, o sea que vamos a tener que seguir investigando. Bueno, investigaremos. Investigaremos porque unas partidas, mientras jugamos, irlo comentando, es más divertido que no comentar un vídeo. Hostia, lo que pasa es que no sé cuánto retado tendrá la señal, pero bueno. Ya, por eso, ya haremos pruebas y iremos viendo. Claro, a lo mejor se puede capturar las partidas y luego comentarlas. O también podemos hacer eso, sí. Capturada y luego subimos como un vídeo, en vez de hacerlo como en directo, hacerlo en formato grabación. Y nos partimos ahí.
Bueno, pues dejamos aquí el vídeo y lo intentaremos subir hoy o esta semanita. Sí, Y yo seguramente el sábado, no sé, depende cuando me lo pases. sí, Daré una portada currada, digo, top 5 basuras de Super Nintendo. muy bien, pues nos despedimos y nada, veremos a ver qué éxito tiene esto. Grande Un Rolly de placer, Fran. Friki vamos hablando y un abrazo. Mírate lo que te mando. Venga, hasta luego.